Muy buenos días, hermanos. Permítame introducir el tema. Cuando hemos recibido todo, nos corresponde entregarlo todo. Al no hacerlo, estaremos desperdiciándolo todo. Dios nos ha dado todo. Respondámosle como corresponde. El título para esta mañana, para meditar en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 17, el título es La respuesta del creyente. La respuesta del creyente. ¿Y respuesta a qué? A una salvación tan grande, a una herencia en los cielos, como nos ha dicho el texto. Primera de Pedro capítulo 1 nos decía en el versículo 1 y 2 que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Luego de hablar de la elección del Padre, el apóstol Pedro nos lleva a escuchar acerca de su misericordia. Y nos decía en el versículo 3 al 5, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y para una herencia reservada en los cielos, una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y después nos decía que somos guardados por el poder de Dios. Y enseguida el apóstol Pablo nos dio el tema acerca de la alegría, de alegrarnos en medio de diferentes circunstancias, en lo cual os alegráis, decía el versículo 6, aunque ahora, si fuera necesario por un poco de tiempo, seréis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra hasta la manifestación de Jesucristo. Posteriormente de hablarnos de esa herencia en los cielos, de esa elección, de esa misericordia, de esa alegría que podemos sentir de tener la vida eterna, nos habló de cómo llegó ese mensaje de esa salvación a nosotros, la historia en la tierra planeada por el Padre. Y nos hablaba que los profetas, y nos habló de 4 personajes que intervinieron. Los profetas inquirieron e indagaron diligentemente acerca de esta salvación. También nos hablaba del Espíritu Santo, que fue el que nos dio las Escrituras, y luego los apóstoles que anunciaron lo que fue profetizado en la antigüedad, movidos por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y el otro de los personajes, los ángeles, que divisan o miraban o miran desde los cielos una salvación tan grande que nos ha sido dada. Hoy vamos a hablar ya no de esa salvación, de la naturaleza y la esencia de esa salvación, sino de la respuesta que nosotros debemos tener como hijos de Dios a esta salvación. Lea conmigo 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 hasta el 17. Leamos juntos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como cristianos y como hijos de Dios tenemos obligaciones y responsabilidades en nuestra salvación eterna. La resumiré hoy
con 3 palabras que las definen. La primera palabra que define nuestra respuesta a Dios es sobriedad. Sobriedad. Primera de Pedro 1:13 dice así, o nos decía así: por tanto, diciendo, de acuerdo a todo lo anterior, a lo que ustedes han recibido, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra sobrio es una palabra griega que es nefalios. Nefalios es estar libre de la influencia de productos embriagantes, de productos que nos embriaguen. ¿Tiene usted alguna adicción? ¿Existe algo en lo cual usted dependa o se refugie para poder estar bien? Le diré, antes de conocer a Jesucristo, quizás para mí fue, en mi área emocional, no poder vivir sin tener una relación emocional, sin poder parar. Si terminaba una relación tenía que empezar otra, y era un adicto a las relaciones emocionales. También otro tipo de adicciones que yo experimenté fue la música acompañada con el alcohol. Para otros puede ser las drogas, o por qué no, las medicinas, el depender de medicinas para estar bien. Para otros, la pornografía. Se dice que en tiempos de pandemia el consumo de pornografía se ha duplicado, más que duplicado. Entonces, en lugar de las personas tener tiempo de reflexión, están teniendo tiempos de contaminación. Otros son las redes sociales, y estas cosas se convierten en tropiezos, por supuesto, para estar sobrios. No es solamente ebrio el que consume alcohol, igualmente el que consume cosas obscenas. Pero la invitación es estar sobrios, en sano juicio, despiertos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nos está diciendo cómo ser sobrios, cómo velando, estando totalmente atento para lograr corresponder como creyente de forma sobria. Debo, según 1 de Pedro 1:13, ceñir los lomos del entendimiento. Una frase o una expresión poco común para nuestros días, pareciera no clara. Ceñir los lomos del entendimiento. Los lomos es la parte de la espalda cerca a la columna vertebral. ¿Cómo se ceñían en aquel entonces? Ellos usaban unas túnicas largas que, si no se las apretaban o se las ceñían, no les permitía hacer oficios pesados o pelear con eficiencia las guerras. ¿Cómo hacían ellos? Dicen los historiadores que se recogían las túnicas que daban hasta el borde de sus pies, se las recogían hasta las rodillas. Luego se llevaba entre las piernas el recogimiento de la túnica hacia atrás, y luego la estiraban y tomaban 2 partes, una en cada mano, de esta manera. Luego las llevaban hacia adelante
y las ceñían fuertemente para que sus piernas quedaran descubiertas y listas para avanzar. Metafóricamente, preparar el entendimiento, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Al respecto, el comentarista John F. MacArthur dice, abro comillas, tirar de todos los cabos sueltos de su vida, desenredarse del pecado y disciplinar sus pensamientos. Fin de la cita. Tirar de todos los cabos sueltos, decía o comenta MacArthur, todos los cabos sueltos. Cuando dejamos de concentrar nuestros pensamientos en Dios, empezamos a permitir que los pensamientos se nos vayan hacia el pasado o hacia una tendencia pecaminosa. Pero es necesario tirar, volverlos a poner en orden esos pensamientos, sujetarlos, como en otra parte el apóstol Pablo nos decía, cita que no la tenía ahí, no la tengo en el estudio, llevando todo argumento, derribando toda fortaleza, llevando todo argumento a la obediencia de Cristo. Pienso en lo que decía MacArthur, tirar de todos los cabos sueltos de su vida, desenredarse del pecado y disciplinarle, ordenarle sus pensamientos que sean juiciosos. Esta figura de los lomos fue utilizada en la Pascua también en la antigüedad, cuando los israelitas se iban a poner en marcha. En Éxodo 12:11 dice así, ellos iban a comer la Pascua. Éxodo 12:11, y lo comeréis así, la Pascua, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Qué sucedía en la Pascua? Sencillamente, ellos tenían que presentar un animal en sacrificio, cada familia presentaba uno, y luego también un animal que pudieran comer o tenían que invitar a su vecino y hacerle partícipe. La sangre del sacrificio debían ponerla en los dinteles de las puertas, para que cuando viniera el espíritu de muerte no tocara sus vidas. Pero miren la manera como ellos tenían que comer esa Pascua: no relajadamente, no con pereza, no con sueño. Para guardar el día de reposo de hoy, algunos de ustedes se habrán puesto como debe ser, se habrán dado una ducha, habrán preparado, se habrán sentado en un lugar cómodo, con la reverencia requerida para dar el culto al Señor. Esto también nos quiere decir estar listos y no relajados, no como en Corintios que decía, comamos y bebamos que mañana moriremos, o como decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos, hagamos males porque nos va a sobrevenir de todas maneras el bien, de todas maneras Dios nos va a cuidar. Entonces la gracia de Él es tan grande que no interesa si hacemos males. Dios prometió salvarlos a ellos de la muerte, pero ellos debían estar alerta. Dios nos ha prometido ser salvos del pecado, pero no podemos ser salvos siendo relajados o consintiendo nuestros deseos. Debemos tener una confianza correcta y unos sentidos vigilantes. Job 38:3 dice así: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Somos guerreros, colócate como un guerrero, ponte en pie.
y hablaremos. Te hablaré y tú me escucharás. Pero si no te pones en pie, si no te dispones, lo que yo te hable, nunca lo vas a escuchar y nunca lo vas a poder practicar. Debemos tomar responsabilidad de no embriagarnos y estar dispuestos a exponer a diario nuestras vidas, a diario, frente a la palabra de Dios y la oración, o de lo contrario sucumbiremos ante el que está vigilante ante nuestros descuidos, el mismo diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos habla que estamos acechados por el mismo diablo. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso un cristiano no termina ni siquiera herido, sino desgarrado por el ataque feroz del mismo león, del mismo diablo, destrozado. Y la clave para enfrentar los conflictos con los espíritus malignos que nos asedian no solo son nuestros pensamientos, sino aquellos pensamientos que el diablo pone en nuestra vida. Serán contrarrestados solamente con la verdad. Efesios 6, 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. De esta forma podremos esperar por completo la gracia que traerá Jesucristo en su segunda venida. Pero no solamente esperamos la segunda venida, sino también estamos esperando, en medio de estos tiempos difíciles, que el Señor nos ayude y podamos nosotros esperar por completo. Seamos sobrios y no reaccionemos como el mundo que no tiene esperanza. ¿Cómo está reaccionando usted frente a esta circunstancia mundial? Tengamos paciencia y confiemos. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esperemos por completo la gracia que vendrá en tiempos de pandemia para el pueblo de Dios. Como hijos tenemos varias obligaciones y responsabilidades en nuestra salvación eterna. Con 3 palabras he querido resumirlas en este día. Primero, sobriedad. Segundo, santidad. Santidad debe ser nuestra respuesta, el obedecer a Dios. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Sabía que nos atacan los pensamientos del pasado? Hay una palabra en la cual quiero que fije su atención, la palabra conforméis, conforma, conformar. La palabra es sugematizo y viene de la raíz griega shema, palabra de donde proviene esquema, que quiere decir forma exterior que cambia de año en año y casi de día en día. Shema significa estar cambiando constantemente según sea el lugar o según sea la circunstancia. El shema de una persona no es la misma cuando tiene 17 años que cuando tiene 70 años.
cuando sale de un trabajo o cuando va a una celebración. Por eso, parafraseando Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos decía así: no tratéis de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo. No seáis camaleones espirituales, tomando siempre el color del ambiente de este mundo. Hasta ahí. ¿Le es familiar? Vemos entonces que susgematizo, la palabra conformar, significa aquí que dejemos de adaptarnos al mundo o no tengamos el hábito de ser adaptados a este mundo. La Nueva Traducción Viviente, Romanos 12:2, dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo o de las personas que viven en este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay una lucha. Y dice: no se dejen, no imiten conductas. Dejen más bien que Dios los transforme. Quiere decir que nosotros no dejamos que Dios nos transforme. Una persona que se inquiete por alguna moda o tendencia debería tomarse cierto tiempo prudente para orar y junto a la palabra de Dios leer la Biblia, darse un tiempo, de pronto aún si quiere adquirir una moda extrema, poder antes de hacerlo pedir conceptos diferentes a los que le están influenciando para llevarlo a esa moda. Debería tomarse un tiempo para tomar una decisión. La Nueva Versión Internacional traduce: no se amolden al mundo actual. Y al hablar de 1 de Pedro 1:14, de conformarse, traduce: no se amolden a los deseos que antes tenían. Dios nos vino a rescatar de nuestra vana manera de vivir. Dios nos vino a rescatar del esquema que el mundo tiene y trae. Por eso el término central de esta segunda parte es santo, santo. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, pueden haber creyentes que digan: no hay que ser tan exagerados. Creyentes que solamente piensan ser santos en un área y en otra no. Dios es apartado de este mundo. Jesús vivió de esta forma cuando vino a la tierra, y el Espíritu Santo que mora en el creyente nos insta con celo a que tomemos distancia de este mundo contaminado. Los vocablos hebreo y griego para santidad, para santo, para el griego es agios, transmiten la idea de puro, de limpio en sentido religioso, apartado, o de piedad mejor, apartado de la corrupción. La santidad de Dios denota su absoluta perfección moral. La Nueva Traducción Viviente nos dice en 1 Tesalonicenses 4:7:
Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Eso es ser cristiano, eso es ser creyente, eso es responder bien a una salvación tan grande. La palabra santo se utiliza como adjetivo para indicar una relación directa con Dios. La motivación más grande para darle la espalda al pecado es verle un día en su segunda venida y experimentarle en el tiempo presente. Quiero reseñar eso nuevamente. ¿Cuáles motivaciones podíamos tener? Le diré de pronto tres. La primera, poderle ver un día. La segunda, no verle físicamente hoy, pero experimentarle en nuestros corazones. Esa debe ser la motivación más grande. Y darle la espalda al pecado. Primera de Juan 3:3. Mire, primera de Juan 3:3. Dice así: y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Cuando Moisés pensó la palabra para distinguir el lugar más importante del tabernáculo, donde moraba el Dios del cielo, habló del lugar santo. El lugar santo para el santo de los santos. Isaías, al ver su visión en capítulo 6, cuando los ángeles inclinaban delante de él sus alas y se postraban y decían: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, tu gloria llena este templo, llena este lugar. Esta debe ser el centro de nuestra motivación. Le decía de tres posibles motivaciones. Pueden haber más. La primera, ver un día a Dios. La segunda, experimentarlo ahora con amor, gozo, paz. Y la tercera, como un argumento, en 1 Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo, porque mi Espíritu Santo está en ustedes. Y la palabra hebrea para santo es kadosh, que significa algo que es, entre comillas, otro, refiriéndose a separado, exactamente lo opuesto de algo que es común. La palabra refleja el sentido de santidad y consagración. Como creyentes tenemos obligaciones y tenemos responsabilidades en nuestra salvación eterna. Tres palabras le dije en tres versículos. La primera, el versículo 13, sobriedad. La segunda, en el versículo 14 hasta el 16, santidad. Y la tercera, en 1 de Pedro, el verso 17, seriedad. Seriedad. Dios es serio. Su camino es un asunto serio. Nosotros debemos tener seriedad al acercarnos a Él y al caminar con Él. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios es nuestro Padre y dice: si ustedes le invocan
Mateo capítulo 6, 9, Jesús enseña a orar y empieza de esta manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es el Padre de todos, pero está en los cielos. Él es el creador de todo y dueño de todo. Él es santo. Él no es nuestro parcero. Él no es nuestro igual. Y no se le puede comparar como a un padre terrenal. Tiene un nombre, tiene un prestigio y tiene una fama. Por eso deberíamos tener cuidado con dirigirnos a Él de forma descuidada y de forma irreverente. Malaquías 1:6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Cualquiera que se sepa acercar a Dios de forma humilde y de manera correcta. Hay que acercarse de manera correcta a Dios. Y la manera correcta de acercarnos a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. De tal manera que si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso sus oraciones no son oídas, son quizás vistas y oídas. Claro, Dios escucha todo, pero no son recibidas sus oraciones, a menos de que usted tenga el Espíritu de Cristo. Y si no lo tiene, no es de Él. Usted necesita el Espíritu de Cristo para que sus oraciones sean dirigidas y sean orientadas por el Padre, por el Espíritu, por Dios mismo. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:26, hablando de si invocáis al Padre o por Padre. Dice Romanos 8:26: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y uno diría: pero ¿quién es el que ora? Si el que voy a orar soy yo. Todas sus oraciones van a ser ambiguas, todas sus oraciones van a ser imprecisas, a menos que el Espíritu Santo esté en medio de esa oración. Y cuando usted clame, perfeccione la oración y perfeccione su petición. A veces lamentamos muchísimo que Dios no nos contesta sus peticiones y nos amargamos contra Él y protestamos contra Él, y aún en época de coronavirus esperaríamos otro tipo de respuestas de Él. Pero Dios quiere que le pidamos aquellas cosas que Él nos ha concedido para que las recibamos, no aquellas cosas que Él no nos ha concedido, que Él no nos ha dado, sino aquellas que son su voluntad buena, agradable y perfecta, que lo glorifican a Él y por supuesto hacen perfecto bien a mi vida y a los que nos rodean. Pedro recuerda que aunque nos podemos acercar a Dios, debemos conducirnos con santidad, con reverencia, porque ese Dios poderoso no hace acepción de personas. Él retribuirá a cada uno
según su obra, haciendo su justo juicio. Permíteme recordar el texto en mención, recordarlo solamente. Ese texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Quizás tenemos quejas de Dios, pero ignoramos que de pronto Dios tiene quejas de nosotros, de sus hijos, de los que le pedimos. Dios no hace acepción de personas y le dará a cada uno según su justo juicio. Mire lo que dice Romanos 2, 6 al 8. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son rebeldes y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los creyentes también tendremos juicio. Segunda de Corintios 5, 9 y 10 nos habla de esto. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero en vida también habrá pequeños juicios para todos. Y creo que estos juicios están viniendo por este momento, por medio de esta pandemia. Sea que hayan sido provocados por mentes enfermas, por grandes poderes económicos o no, Dios está haciendo juicio sobre las naciones, pero Dios también está haciendo juicio sobre su pueblo. Primera de Pedro 4:17. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En tiempos de Jeremías, el Señor les habló también a su pueblo y habría un juicio sobre las naciones, pero su pueblo también participaría de algo de ese juicio, porque no era un pueblo obediente. Yo quisiera hoy preguntarle a usted, ¿su obediencia es plena? ¿Su obediencia ha sido total? ¿Usted ha tenido una forma adecuada de acercarse a Dios? Pedro nos anima a responder conforme a lo que hemos recibido. Por eso dice: condúzcase en temor todo el tiempo de su peregrinación. Conducirse, una palabra griega, anastrefo, volver, retornar, ana de volver atrás, estrefo de girar. Dele la espalda a su vida antigua, pecaminosa. Vuélvase a Dios y vólquese a sus caminos. Y si usted no ha recibido a Jesucristo, reciba a Jesucristo y crea en Él. Dios nos ha dado una salvación muy grande. Hemos sido elegidos. Hemos visto su misericordia que nos hizo renacer. Nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que va a ser manifestada en el tiempo futuro.
nos ha protegido, nos guía, nos protege por su poder mediante la fe. Nos da la alegría de estar en esa salvación, pero nosotros debemos responder a Él. Y he hablado con 3 palabras que describen cómo responder: con sobriedad, ciñan su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo la gracia que será manifestada en el tiempo, en la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, santidad, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, y seriedad, y si invocáis por Padre aquel que no hace acepción de personas, sino que juzga según la obra de cada uno, condúzcase seriamente, condúzcase con temor todo el tiempo de su peregrinación. Cuando he recibido todo, me corresponde entregarlo todo. Al no hacerlo, estaré desperdiciándolo todo. Dios nos dio todo, nos dio a Jesucristo, nos dio una salvación grande. Respondámosle a Él, respondámosle como corresponde, como Él se lo merece. Esta es la respuesta del creyente. Oremos. Padre, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra maldad, reconocemos una salvación tan grande. Te suplicamos hoy que nuestro terco corazón, Señor, se vuelva a ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos a quitar todo lo que nos contamina, lo que nos embriaga. Ayúdanos a ser sobrios. Ayúdanos a ser hijos obedientes y no hijos de desobediencia. Ayúdanos, Señor, a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos a ser apartados para ti y ayúdanos a dirigirnos a ti con seriedad, como el Padre Celestial que está en los cielos, sabiendo que tenemos que presentar cuentas a ti y que es necesario conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.